Bueno, yo no os voy a hablar de... No voy a tener la osadía de no hablaros ni de publicidad, ni de agencias de medios, ni de digitalización, ni de consumidor, ni de nada propio del sexo. Lo que voy a hacer es hablar de los medios. Digo, es un atrevimiento, porque voy a intentar ser un poco provocativo. Lo voy a intentar aterrizar a los medios en España y a la situación inmediata de los medios en España. Es verdad que tiendo a estar de acuerdo, o estoy de acuerdo totalmente, con José María, lo que decía antes, que lo que tenemos que hacer es, con lo que nos enfrentamos, es con una ruptura total de la cadena de valor. Pero bueno, vamos a intentar ser constructivos y ver qué cosas se pueden hacer ahora, o por lo menos cuál es mi visión. Yo creo, aunque sea un poco osado, como os digo, pues yo creo que tengo alguna fuente de legitimación, aunque solo sea el roce diario, ¿no?, para contaros lo que opino. Y lo que no tengo es la presentación. Desde el punto de vista de la cadena de valor de los medios en España. Lo que tenemos es lo mismo que acaba de contar Félix, además, palabra por palabra, es una crisis, una transformación muy profunda, pero sí me gustaría repasarla para daros un poco la idea del ritmo y de la inmediatez de la transformación. En 400 días, nosotros estimamos que más del 50% de los contenidos que se consuman en la red en España estarán producidos por otros consumidores, lo cual pone en cuestión pues, un primer pilar en el modelo de negocio de los medios, que es la producción o el monopolio de la producción y distribución de contenidos. En 200 días, más del 70% del consumo en horas de medios en España será en soportes digitales. Si no sucede nada más, por lo menos lo que estamos todos de acuerdo es que lo que va a acelerar es la fragmentación. Y entonces, también desde el punto de vista del modelo de negocios, tenemos que plantear cómo hacer rentable, cómo hacer viable negocios, canales de televisión con un 5% de cuota, ¿no? Porque eso es a lo que tenemos que aspirar. Ahora mismo, con el actual modelo, con la actual configuración de la cadena de valor, no lo son. Es imposible tener un negocio, un canal de un 5% de cuota que sea rentable. En 50 días desaparecerá el 28% del espacio útil en televisión, el espacio comercialmente atractivo en televisión. También, si no pasara nada más, ¿no?, como mínimo lo que tenemos es que 1 de cada 6 minutos comercialmente o de cada 7 minutos comercialmente viables de consumo de medios deja de existir. Y entonces lo que nos vamos a plantear es ¿qué sucede? También 1 de cada 6 o de cada 7 euros que se invierten en comprar audiencias, que es lo que se hace ahora, van a desaparecer también. ¿O cómo intentamos evitarlo? Y en 30 días el mercado publicitario español, esto es una exageración, se va a reducir un 42% más o menos respecto a 2 años antes. Si no pasara nada de lo anterior, esto solo es un sector que se reduce a casi la mitad, ¿no? Pues hay que claramente repensar si los modelos de negocio son viables o si qué efecto tiene, como han hablado los otros intervinientes, de consolidación, qué efecto tiene en colaboración, qué efecto tiene en general, ¿no?, en la viabilidad de los soportes uno a uno. Bueno, esto tiene 3 grandes consecuencias. Una, la hiperfragmentación, acabamos de hablar, la reducción del caudal publicitario. Estoy 100% de acuerdo con lo que decía Félix, el mercado publicitario va a valer menos, es decir, vale menos. El mercado publicitario, es decir, no nos engañemos entre todos, gracias. Los medios pagados en España no es un mercado de 7.000 millones o lo que sea, es un mercado, con suerte, de 5.000. Y luego la multiplicación de las vías de acceso, es decir, al final la configuración, fundamentalmente lo que los medios han sido tradicionalmente es instrumentos monocanal o canales de distribución, además basados normalmente en una licencia, regulados. Por eso quizá a lo mejor todavía tenemos tentaciones como decir, oye, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo y sujetamos el precio y tal? Esto es muy difícil porque, entre otras cosas, las vías de acceso pues, se multiplican y a una velocidad de vértigo y gratis, ¿no?
Para esto tenemos que pensar en la fragmentación, ver qué es masa crítica ahora, cuál es un tamaño mínimo viable y cómo hay que gestionarlo para que sea viable. Ante la reducción del caudal publicitario, encontrar nuevos yacimientos de ingresos, claramente, en la generación de conversaciones, como decía Félix, en los medios ganados, en los medios adquiridos, es decir, monetizar, ¿no?, lo que son los medios gratis, o cobrar al consumidor. Y finalmente, en la multiplicación de las vías de acceso, lo que tenemos que pensar más en el consumidor, es decir, qué contenidos. Hay una buena noticia aquí, es decir, hasta ahora lo que hacemos es buscar el producto que sea un máximo común múltiplo para llegar a muchos consumidores o a muchas audiencias. Y los productos de nicho, los contenidos de nicho, pues no son viables, pues no tenemos una forma eficiente de distribuirlos, ¿no? Ahora mismo los contenidos de nicho tendrán que empezar a ser viables y tenemos que pensar también en grupos más pequeños de consumidores, segmentos más pequeños de consumidor, y cómo les vendemos contenido, qué contenidos quieren, que nunca lo hemos pensado, y cómo les vendemos contenidos a esos nichos de una forma rentable. Es decir, la búsqueda de nuevos modelos de negocio está claro, estamos todos de acuerdo, e inmediatamente que es imperativa. Yo os decía que lo voy a intentar enfocar de una forma constructiva y bueno, no digo de poner parches, pero sí a lo mejor de atacar, ¿no?, algunas áreas en las que podemos actuar rápidamente, ¿no? Y os planteo aquí la cadena de valor, tal como la veo, de los medios en España, digo consolidada, porque claro, no es lo mismo de la prensa que la de la tele, que la de la radio, pero más o menos tendría esta pinta. En primer lugar, ahora mismo, este es un ejemplo exceso, ¿no?, que es el de la prensa, ahora mismo tenemos una cadena de valor rígida, la típica cadena de valor que creó el viejo Porter, ¿no?, de integración de todos nuestros procesos y de hacernos todo en casa, ¿ya? Pero es que además, en algunos casos, bastante desequilibrada. Si veis aquí, esto es la estructura de costes del conjunto de la prensa diaria en España. Gran parte de los costes son costes fijos, por tanto tenemos relativamente poca flexibilidad, o teóricamente poca flexibilidad, y además están centrados en la infraestructura y en la producción propia de contenidos, en la distribución e incluso en la venta. Es decir, aquí hay muchos comerciales. Los costes de venta, aquí no están los promoción que hablaba de las agencias de venta, aquí no están los papeles ni nada de eso. Los costes de venta fijos de los medios en España son de un 10% aproximadamente. Y eso, bueno, pues es sostenible a lo mejor para grandes medios, pero es difícil en soportes que al final lo que van a tener son los ingresos de la mitad, que es el tamaño que tiene la tarta esa que decía Félix antes. Y hay varios mitos en mantener la rigidez de esta cadena de valor, ¿no? No los voy a leer, pero bueno, hay una serie de mitos respecto a la infraestructura que dicen, oiga, yo como lo hago mejor, como imprimo mejor periódicos o como ilumino mejor mis platós, ¿no?, pues genero ventajas competitivas y además le doy un buen servicio a mis audiencias y además soy bueno también soy mejor que IBM en desarrollar sistemas y en gestionarlos y además lo hago eficiente en costes. Hay otros mitos sobre el desarrollo, sobre la investigación, sobre la innovación, que están un poco a medio camino entre, bueno, esto es irrelevante o el que inventen ellos, que decía Unamuno, ¿no? Bueno, vamos a utilizar, no es importante para nosotros, ¿no? Hay otra serie de mitos relacionados con los contenidos, que también están entre el que inventen ellos, y por otro lado, el que los contenidos son sagrados y que no tienen nada que ver con, y que no tienen que estar integrados, ¿no?, en la cadena de valor de la generación de ingresos, que son fundamentalmente ingresos publicitarios. Mitos sobre la distribución, el canal único y cautivo, el monocanal. Mitos sobre el marketing, y especialmente sobre el conocimiento del consumidor. Y mitos sobre la venta. No, oye, nosotros vendemos muy bien, como vendemos, yo soy Hortensia y vendo mejor que el mundo, ¿no? Pues yo tengo ahí mejores contactos y tal, pues genera una ventaja competitiva brutal del país respecto al mundo. Pues todo esto nos lo tenemos que plantear, por eso sí, o sea, si volvemos a la cadena de valor,
pienso es que hay que repensarla un poco. Es decir, hay contenidos estratégicos y contenidos que no lo son tanto. Pensad en los contenidos funcionales, contenidos por los que el consumidor no estaría dispuesto a pagar, ¿no? Pensad en los contenidos funcionales, porque en las farmacias de guardia, yo soy de provincias, las farmacias de guardia, que hay un periódico de provincias, es muy importante. Yo compro el norte de Castilla, con en Valladolid, porque quiero ver la farmacia de guardia, no, los cines, ¿no? O el tiempo, es decir, de verdad generamos ventajas competitivas por contar mejor el tiempo que nuestro competidor, pues hay que pensarlo. En ese sentido, hay una serie de áreas en las que la externalización tiene todo el sentido del mundo y áreas en las que, como no son fuente de ventaja competitiva, podemos colaborar con nuestros competidores. Lo mismo en los canales, ¿no? Hay canales propios, tenemos nuestra licencia y nuestra posición ganada y nuestra marca, nuestro brand equity, y hay canales y podemos trabajar también sobre canales ajenos. Es decir, en general debemos pensar si nuestro modelo, que básicamente es monocanal, no debería empezar a gestionar un portfolio de canales más complejo y múltiple. Y luego, obviamente, en el área, en mi opinión, en el área de infraestructura y en el área de ventas, cabe perfectamente la externalización y cabe la colaboración. Y aquí rompamos o pensemos si vamos por ahí romper algunos mitos, es decir, en infraestructura de verdad somos mejor que IBM o somos más eficientes en tecnología que las compañías que lo hacen eso en la India, por ejemplo, ¿no? Y vamos a tener más audiencia porque nuestro plató es más bonito que el de la televisión de al lado. En contenidos, pues hemos hablado de la generalización de los contenidos gratis, no vamos a poder cobrar por gran parte de los contenidos, pues hay que pensar de qué forma, pero en cambio tenemos que agregar contenidos de ese estilo, tenemos que pensar de qué forma lo hacemos. Desde el punto de vista de canales, es eficiente también tener un monocanal y no tener las alternativas que nos daría en canales múltiples. Y desde el punto de vista de ventas, de verdad somos los mejores vendedores, las mejores fuerzas de ventas que existen en el mundo de las ventas, ¿no? Y las nuestras respecto a las de nuestro competidor, las nuestras respecto a las de otros sectores. Y sobre todo, aunque nos dé alguna ventaja, ¿a qué coste lo estamos haciendo eso? Bien, pues las soluciones, en mi opinión, son la externalización, sobre todo en las competencias que no sean core, y la colaboración en las competencias que no generen ventaja competitiva o que la generen a un coste desproporcionado. Esto es de construir la cadena de valor, es decir, pensar en de qué forma hacemos que cada proceso nos añada valor, aunque sea marginalmente, o maximizar el valor que crea cada proceso y no solamente pensar en el valor agregado, ¿no? El valor total. O por lo menos que detraiga el menos valor posible en la cadena, ¿no? Y empezamos por infraestructura. Pues, insisto, yo pienso que somos todos conscientes que tenemos un exceso de capacidad instalada, porque nuestro mercado se ha reducido a la mitad, ¿no? Que ya de por sí estaba infrautilizada, ¿no? Que no genera ventajas competitivas, que no somos los mejores, ¿no? En fabricación ni en nada de esto, y es el primer área que tenemos que atacar, ¿no? Y además consume recursos financieros, es decir, tenemos unos activos que consumen capital y recursos financieros que son recursos claramente escasos ahora mismo. Yo, en mi opinión, habría que ser muy radical y liberarnos totalmente del peso de la infraestructura. Hay algunas propuestas posibles, ¿no? Como reducir el número de plantas de inversión repartidas entre todos, el externalizar los back offices y la informática con transferencia de personal, además, etc. Segundo, la externalización de contenidos. Claramente, en todo lo que podamos externalizar, porque tenga sentido desde el punto de vista de costes, porque tenga sentido desde el punto de vista de innovación, es decir, también hay economías de innovación para los especialistas, hacerlo. Y además de forma ordenada. Yo, el ejemplo mejor, uno de los ejemplos posibles es el del sector del automóvil. El automóvil, que ahora no es ejemplo de nada, pero el sector del automóvil lo que ha ido haciendo es desarrollar, ayudar a que se desarrollaran
empresas o fabricantes de componentes, que ahora lo hacen mucho mejor de lo que lo hacían ellos, desde luego mucho más barato, pero también con más calidad. Algunas de ellas son modelos de excelencia, pues se hacen aquí, hasta a punto de comprar Opel, precisamente, ¿no? O en España hay alguna muy exitosa, por ejemplo, y al final lo que han ido haciendo los fabricantes de automóviles agregan componentes que no ha fabricado ninguno de ellos, y su valor está en eso, ¿no? Está en poner de marca, está en agregar, pero no está en fabricar cada una de las piezas, ¿no? Segundo tema, multiplicar los canales de distribución. Os decía, lo tenemos que replantearnos, pensar en un modelo monocanal, que además estaba muy basado en licencias, es decir, esto es un sector regulado, lo que tenía era una licencia. Bueno, esto ya no es así, porque por mucha licencia que tengamos, pensar que no van a acceder a nuestros contenidos los consumidores por otras vías, es pensar que se puede poner puertas al campo, y tenemos que intentar extraer valor de cuantos más canales mejor, sean nuestros o sean ajenos. La cuarta, y muy importante, en todo esto yo creo que hemos despistado la función de marketing en general, ¿no? La de conocimiento de nuestro consumidor y algunos otros elementos del marketing mix. Yo creo que nos tenemos que enfocar en la función de marketing, y esa tiene que ser una de nuestras competencias core y de lo que hagamos bien. Desde el punto de vista del conocimiento del consumidor, en primer lugar, porque además al consumidor vamos a acceder por muchos sitios, porque además, como os decía, yo creo que al consumidor se puede pensar en que a nichos más pequeños o segmentos más pequeños de consumidores se puede venderles o distribuirles contenido rentablemente también. Hay que pensar qué grupos de consumidores son de los que más valores traemos. En general hay que conocer al consumidor, cosa que no digo que no hayamos hecho, pero que hemos hecho con poca fuerza. Entender la demanda, targetizar, pensar en sistemas de gestión de segmentos frente a lo mejor en grupos multimedia, lo que tenemos ahora, que es más una gestión de producto. Además, hay que repensarse un poco el marketing mix, sobre todo algunas variables. Yo diría el producto, cuál es el efecto en ventas inmediato frente al efecto que tiene en la construcción de la marca, y qué productos nos demandan nuestros consumidores. El precio, yo prometí que no iba a hablar de publicidad, pero por ejemplo el precio del anunciante, pues desde luego hay formas más sofisticadas de hacerlo, de pensar desde simplemente con traspasar buenas prácticas de unos medios a otros. Ahora mismo en España yo creo que podríamos extraer más valor entre todos, ¿no? Y finalmente, y es un tema importante para nosotros, para los que estamos aquí, aumentar el peso de la comunicación en el mix, que ahora mismo es muy bajo. Y el último tema es vender mejor y más barato, colaborando y externalizando. Y aquí me gustaría irme al tema de la relación de audiencias. Hay una primera parte. Y nosotros todos pensamos que es una fuente de ventaja competitiva, que podemos vender mejor que los demás. Y desde luego lo primero que nos tenemos que pensar es si tenemos recursos suficientes para vender de una forma eficiente. Aquí lo más eficiente sería que podamos agregar audiencias del mismo perfil, del mismo ámbito geográfico, de las mismas características, y esto sería, por ejemplo, el ejemplo ese que os pongo ahí del que ahora mismo no es posible, es decir, es inviable, pero que en un año, porque la limitación es del 27% de cuota, en un año y medio es posible que empiece a ser viable, ¿no? Y luego pues hay experiencias que son muy razonables, pero que, como todos sabemos, no generan grandes sinergias, algunas economías de escala, pero no grandes sinergias, como el vender multimedia muy diferente del mismo grupo. En general, lo que yo creo que en el área de ventas lo que tenemos un poco que reconocer es que nuestras fuerzas de ventas son buenas, pero podrían ser mejores también. Es un área en que de la colaboración se puede extraer valor,
y que realmente no está rompiendo ninguna fuente sustancial de ventaja competitiva, y desde luego además hay que vender de una forma más eficiente, ¿no? Porque ahora mismo nos está costando mucho vender, y sin necesidad de eso incluso pensar que los soportes más pequeños no se pueden dar el lujo de comercializar de una forma autónoma ahora mismo y tener los mismos resultados, ¿no? Bueno, y esto era lo que se llama. En general, yo creo que lo que estamos ante una transformación absolutamente radical, que nos lo tenemos que tomar muy en serio, y además es una cuestión de días, nos cae encima en cuestión de días, que se pueden hacer cosas, algunas de ellas son radicales también, ¿no? Pero se pueden hacer cosas ya, y que en general lo que tenemos que tener presente de todas maneras es que en el horizonte lo que hay es un modelo de negocio absolutamente nuevo, en el que, bueno, algunas de estas cosas ayudarán, pero que en el que tenemos que pensar, como decía José María antes, ¿no?, en cómo aumentamos el numerador sobre el precio. Y esto es lo que os quería contar. Gracias, José Luis. Puede ser perfectamente. Puede ser perfectamente. Hombre, a ver, este tema de televisión española es algo dirigido por el legislador, con todas sus buenas intenciones, para darle más viabilidad a los demás operadores, todo lo que queráis. Entonces, pero el objetivo es el que es, entonces le tiene que salir bien. Si televisión española tiene un 30% de SER el día 1 de enero, yo creo que el legislador ayudará a que televisión española baje ese SER. Muy bien, preguntas. ¿Alguien por aquí? Voy al archivo. Va a haber, con independencia de cuánta de la inversión en televisión española se traspase a otros soportes, va a haber saturación, y eso sabemos, tenemos la experiencia histórica, lo hemos modelizado muchas veces, todos, ¿no? Lo que implica en pérdida de eficacia. Lo sabemos nosotros, lo saben los anunciantes. Entonces, pase lo que pase, el coste por punto de notoriedad o lo que sea, en televisión va a subir. Si además nos volvemos locos y pensamos que el mercado va a aceptar una subida de precios unitarios en una situación en la que el mercado, antes decía Félix, además los anunciantes ya saben que no es el único huerto en el que tienen que aprender su comunicación, que están también los medios propios, están los medios seguidos, ¿no? Si pensamos que además vamos a subir los precios unitarios, lo que nos sucederá es que gran parte de esa inversión que la televisión española se irá del mercado. Entonces, El sonido de la hecatombe. no, yo creo que además hay he estado haciendo algunos cálculos y intentando mantener lo más posible el precio medio, porque la propia desapreciación española lo que hace es aumentar el precio medio al que los anunciantes compran, intentando mantener el precio medio, es decir, bajando un poco los precios unitarios, un 70 o un 80% de la demanda de los KBT de televisión española se mantendrían en las otras televisiones. Bueno, más o menos se pierde eficacia y por tanto sube el precio, pero por lo menos no estamos perdiendo cuota de mercado como tal. Que yo diría además que no es cuota de mercado de televisión frente a otros medios, va a ser cuota de mercado de los medios comprados frente a otras alternativas de comunicación. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a depender mucho de cuál sea el comportamiento de los precios. Pero desde luego, si las televisiones suben los precios, gran parte de la inversión de televisión española se irá del mercado publicitario y luego para siempre. Ahí tenemos una pregunta, tenemos 5 minutos para un par de ellas. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Soy David Torres. Espera que no se te oye. A ver, Ahora sí. ahora. José Luis David Torres. Hay un dato en todo esto de lo que hemos hablado esta mañana que me despista. Y es la sobrereacción del anunciante español a la crisis. Es decir, la reducción de su presupuesto publicitario sobre la reducción del PIB, menos
anunciantes españoles prácticamente más alta de lo que ocurre en Estados Unidos u otros países. Pienso que no sé si esta señal habría que interpretarla como que, en contra de lo que decía Félix, que es un anunciante o representa un anunciante hiper sofisticado, no podemos estar equivocándonos si pensamos en sofisticar muchísimo la oferta cuando resulta que tenemos un anunciante que en grandes segmentos puede no ser tan sofisticado como lo estamos pensando. Otro ejemplo, cuando alguna cadena de televisión, en contra, digamos, de la teoría escolástica de la segmentación, decide ofrecer un bloque que, lejos de segmentar, lo que hace es acumular la audiencia de todas sus cadenas y según su respuesta, según sus datos, esa oferta es muy bien recibida por el mercado, es decir, caminando en contra de la sofisticación. Uno se pregunta si no hay que también tomarse con, digamos, con prevención de sofisticar mucho la oferta de los medios. Gracias. El tema de la sobrereacción de los anunciantes españoles. Es verdad que no tiene nada que ver la situación del mercado publicitario español con el resto del mundo. Es verdad tampoco que no tiene nada que ver la crisis económica en España con el resto de Europa, con el resto del mundo y especialmente las perspectivas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero hay una razón técnica también sobre eso, y es que sabemos históricamente que pequeñas variaciones, que el precio es muy elástico en España, ¿no? Que pequeñas variaciones en la demanda, en un sentido o en otro, disparan el precio hacia arriba o hacia abajo. Sabemos históricamente que es así por varias razones. Una de ellas muy importante es porque en televisión se venden audiencias, cosa que es el único mercado donde sucede. Se venden GRPs en lugar de venderse espacio, que siempre tiene un poquito más de soft landing, ¿no? También hay otra razón, y es que probablemente estaba sobrevalorado el mercado publicitario español por esa misma razón, porque llevábamos unos años de inflaciones y de pérdida de eficacia sobre la televisión bastante grande, ¿no? Bueno, esa es la razón técnica por la que ha sucedido tan drásticamente, pero yo creo que al final lo que sucede es que hay una transformación en el entorno, en la comunicación comercial, ¿no? Y en las vías de comunicación comercial, y esto, bueno, pues es verdad que ha sucedido muy rápidamente, pero el panorama que nos vamos a encontrar después va a ser distinto. El tamaño de los medios comprados, vamos a llamarlos así, de la publicidad comprada en España nunca será el del 2007, yo creo que no lo será hasta que no lo sea en términos nominales, vaya, hasta que no haya inflación durante muchos años. La última pregunta no tendrá micrófono, ¿no? Espera, un segundo. Que levante la regleta ya. Sí, soy Manuel Solache. Me ha parecido muy interesante tu intervención, verdaderamente muy sesuda, lo cual se agradece mucho. Mi pregunta va acerca no tanto de los medios, sino de las agencias. Yo creo que es una evidencia, ya que todos estamos de acuerdo, que gran parte de lo que aporta una agencia de medios hoy en día es un commodity. No sé cuánta diferencia puede haber entre lo que, cómo de bien investiga, planifica o compra la agencia 1, la 2 o la 3. Me gustaría saber cuál es tu visión al respecto de lo que puede pasar ahí, si tiene sentido. Antes José María ha hablado de una especie de crear una Amadeus de las agencias de medios o algo así. A ver, Manu, gracias por la pregunta. Por eso somos aquí. No, yo lo que creo es que también hay un poco, no es crítica ni nada, pero sí es verdad que quizá en esta habitación tenemos en parte una visión parcial también de la cadena de valor de las agencias de medios, ¿no? Que es su función de compra de medios, planificación operativa y compra de medios. Yo creo que eso ha ido cambiando mucho. Entonces, lo que son las agencias de medios son unos proveedores de servicios profesionales que prestan servicios profesionales a lo largo de la cadena de valor de la comunicación, es verdad, con un peso muy fuerte en la optimización de la planificación y la compra de medios, es verdad. Pero yo creo que no es justo, refleja la realidad el decir que somos intermediarios, un banco, ¿no? Porque, no sé, porque bueno, eso es una parte de lo que hacemos. Entonces, en esa parte de lo que hacemos, que es muy importante, yo creo que efectivamente se puede crear bastante más valor de lo que se crea, y se puede tecnificar la planificación
alternativa y simplificar la compra también. Y eso es una tarea también un poquito de todos. Es decir, los medios sean reactivos pues a fórmulas de pricing, por ejemplo, distintas. Es imposible en España, y en otros países se puede comprar por respuesta, solo es posible aquí en Internet, ¿no? En los propios medios convencionales se puede avanzar sobre cosas que otros medios han avanzado, como no sé, en prensa es imposible comprar GRPs, o es imposible comprar de forma distinta unas secciones u otras, o cosas que tienen más audiencia que otras. Yo creo que hay bastante que avanzar, ¿no? Y en parte es responsabilidad nuestra, parte importante, ¿no? Parte también de los medios, es decir, que entre todos seamos capaces de añadirle un poquito más de valor, ¿no? A ese proceso, que es el proceso de la compra y la venta, que no me parece que sea el más relevante, pero no es el único, vaya, pero entre todos le añadamos un poquito más de valor, haciéndolo de una forma más profesional y más científica. Para eso tienen que cambiar la estructura de ventas de los medios, yo creo, tienen que sofisticarse, pero también nosotros presionar. A nosotros muchas veces es muy cómodo comprar como siempre. Muchas gracias. Un pequeño obsequio de Lancaster.